No creo que hoy exista alguien que no sepa que falleció el Papa. En gran parte del mundo, además. Pues no sé, los Emiratos Árabes nunca han dado por ahí. Por eso digo Pero en México, en México, el día de ayer falleció el Papa Francisco a los 88 años. Todavía el domingo se presentó. El domingo dio la vuelta. Le habían dicho que se guardara, que estuviera en reposo, que necesitaba cuidados y que necesitaba estar tranquilo. Salió. Y es que es la semana más importante. Mayor. ¿Cómo le llaman? La Semana Mayor, la Semana Santa, Mayor? porque es la Semana Santa, ¿no? Un acontecimiento. Semana Santa. Sí. Ahora le han dado, como que le han bajado categoría con eso de Semana Mayor. Pues, ¿qué es? Sí. Sí, yo creo, pero es una visión de alguien que vivió en un lugar católico, eminentemente, y las celebraciones paralizaban todo en el pueblo. Todo. Bueno, ni el radio se podía prender porque te decían que era pecado. Y todo eso se ha perdido. Ahora muchos chavos saben que hay vacaciones. Y es lo único que les interesa y es lo único que les agrada. Pero todo lo demás, toda la tradición, no sé, esa es mi visión. Se ha ido perdiendo. No podías hacer ruido de niños, te prohibían jugar y hacer escándalo porque te decían que llegando el sábado de Gloria te arreglaban, ¿verdad? Si te portabas mal en los demás días y si hacías ruido, sobre todo. Todo era una tradición, todo el proceso, como iba evolucionando, tenía su protocolo. El viernes era el día que no se podía hacer. Y muchas mujeres andaban de luto cuando yo era niña. El viernes vestían de luto, se cubrían el rostro, exactamente. Sí. Había, en muchas estaciones de radio, había únicamente música sacra. ¿Sí? Y las iglesias, desde luego, eran, salvo la voz del sacerdote, el que dirigiera alguna de las ceremonias de ese día, por lo demás era silencio. Me llamaba mucho la atención que cubrían los santos en las iglesias. Los nichos se cubrían. Sí. Hasta la fecha. Pero, con tela morada. Eso, pero me impresionaba ver cómo lo hacían y se quedaba todo cubierto. Decía yo, ¿qué irán a limpiar? Fue lo primero que pensé. ¿Van a arreglar? No, pero era un protocolo muy elegante el cubrirlos, Dora. No solo elegante, era una señal para todos los que asistíamos a la iglesia católica de que algo grande y diferente se iba a celebrar. Esos grandes pendones que como niña no entiendes qué está pasando, pero cuando hay una dirección y una orientación de creencia en tu familia te explica. Sí, la Semana Santa, perdón Manelik, pero yo siempre escuché en casa que era la Semana Mayor. No es que se le degrade, sino que ha pasado a la historia como muchas otras cosas. Mi padre pues era un hombre de principios de siglo y toda la vida habló de la Semana Mayor. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras 50 y tantas semanas era la más importante, cuando menos en los hogares católicos, o mínimo, cuando menos en donde yo crecí. Y creo que para un niño hoy está carente de toda esa información, de toda esta experiencia, salvo que estén en un colegio particular católico, no tienen información. Tú lo dijiste muy claramente, los chavos vivan vacaciones, vamos a la playa o de perdida en balneario, son días en que se hace la carne asada, en donde pueden improvisar, en donde salen los licores, en donde los niños pues no se levantan temprano, y no hay esa mística, o cuando menos esa información de por qué es diferente. Y usos y costumbres. En provincia es diferente todavía, se guardan muchas de esas costumbres, se mantienen las tradiciones en la mayoría de los hogares, cuando menos en lo que yo tengo información, en cuanto a la comida,
El radio y todo eso sí se da, ya se da de manera más libre, pero sí hay ejercicios o situaciones de tipo religioso en donde la comunidad, en su mayoría, ya sea en la ciudad capital o en los pequeños pueblos, se practica y se respetan estos días. De guardar, decían, días de guardar. Eso sí. Además, Es Semana Mayor porque es la semana en que Jesucristo muere y asciende a los cielos. No porque No. no asciende a los cielos, No. sino hasta dentro de varios días. Exacto. Creo que un mes más o menos, ¿no? El tiempo que estuvo resucitado aquí. Y lo que sí hace es, en efecto, visita donde se iban los que morían, según la teología católica, ¿no? Los que morían se iban a un lugar que se llamaba el recinto de Abraham. Era equivalente al limbo. Y ahí estaban todos los que fueron la gente proba, gente justa, que moría, pero no podían ir al cielo porque aún no estaba cerrado desde la caída de Adán. Entonces se supone que eso es lo que hace el espíritu de Cristo cuando muere. Es una de las labores que cumple. Estuvo más o menos entre nosotros después de la resurrección 2 meses, y a los 2 meses él camino de Emaús, porque se encuentra con sus alumnos en un lugar, en una taberna en Emaús. Bueno, viene él caminando desde antes de que lleguen a Emaús, y curiosamente no lo reconocen, por algún motivo no lo reconocen, y es hasta que ya entra y está con ellos, y después está 2 meses, y a los 2 meses se eleva y volverá a juzgarnos a los vivos y a los muertos. Eso quiere decir que todavía no hemos sido juzgados. Vamos a ser juzgados después. Ahorita muy posiblemente no habrá nadie en el infierno porque no hemos sido juzgados. Seremos juzgados cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, y así dice las Escrituras, a juzgarnos a los vivos y a los muertos. Entonces sabremos quién se va al infierno y quién se queda aquí, se va al cielo, ¿no? Ya no sé. Oye, y esta semana es la semana de Pascua, que es la siguiente a la Semana Santa, con los famosos conejitos de Pascua. Pero eso ya no es de nosotros. No, bueno, pero fíjate que sí, en Estamos cierta hablando medida, de sí. lo católico y de nosotros. Tiene que ver, aunque no lo creas, tiene que ver, se supone en el mito católico, que de la caverna donde está... En la creencia católica. En la creencia católica, donde está depositado el cuerpo de Jesús, al abrirse sale un conejo, que es el símbolo de la fertilidad, porque hoy justamente es Día de la Tierra. Es un proceso, es una creencia y es una celebración de la fertilidad. El conejo es símbolo de la fertilidad. Y entonces, pues es en esa creencia católica, el conejo representa la fertilidad, y el obsequiar los huevitos, que ahora son de chocolate, era un obsequio antes, cualquiera, un regalo, es un regalo de la tierra a los hombres. El único conejito de nosotros es el de la luna, Mario. Y es una de las fiestas que se rigen por el calendario lunar. Por eso no coinciden, no se repiten año con año, sino que está en relación con la luna llena más cercana al día de Pentecostés. Perdón, no al de Pentecostés, al día de la ¿cómo se llama? El miércoles de ceniza. Sí.
ese día. Entonces, por eso va variando y puede variar la Semana Santa desde marzo hasta bien entrado abril. Y es otra cosa curiosa que hay remanentes de la creencia original judía, que era que la gente moría y estaba muerta, es decir, no existía. Iba a resucitar el día del juicio final. Y ese día es juzgada, es el gran juicio final, como dicen los lemas y las oraciones. Pero la Iglesia Católica, el catolicismo, el cristianismo primitivo y algunas versiones del judaísmo aceptan que o dicen que el alma al morir sigue consciente y se va provisionalmente al paraíso o al infierno. Y el día del juicio final simplemente se le une a esa alma el cuerpo que resucita. Es medio complicado porque pues ya están juzgados y los que están condenados ya están condenados y nada los va a salvar, es un mero trámite. Claro que eso resulta absurdo, pero no era absurdo antes cuando se creía que en efecto la gente estaba realmente muerta, ¿no? Pero eso lo cambia en algún concilio cercano a esa época la iglesia cristiana que surgía, que no era católica todavía, porque no se diferenciaba de otras dentro del, ni siquiera en toda la cristiandad, ¿no? El Papa Francisco falleció la mañana de ayer a las 7:35. Allá van más adelantados que nosotros. Eran como la 1 de la mañana aquí, cuando se dio la noticia. Su última aparición pública había sido solo unas horas antes. Se levantó bien, durmió, se despertó. Había participado en la misa de Pascua en silla de ruedas, sin su cánula nasal para el oxígeno. Hizo su tradicional bendición, hizo un llamamiento a la libertad. No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Hizo un llamamiento a no ceder a la lógica del miedo, a usar los recursos para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Estas son las armas de la paz, las que construyen el futuro en lugar de sembrar muerte. Había pasado 38 días hospitalizado por una neumonía. La misa del domingo de resurrección fue oficiada previamente por el cardenal Angelo Comastri. El Papa se limitó a desear buena Pascua para todos los fieles. Es más, se había ido unos días antes al tradicional lavado de pies. Fue a la cárcel y dijo: vengo a cumplir con mi obligación, pero ya no puedo. Pero quiero estar con ustedes. También ahí se había presentado como quien espera cumplir hasta el último minuto su obligación que le fue conferida. Pero dicen, es un fenómeno pues, relativamente común que pasa en algunas personas con padecimientos en los que, bueno, llega el momento en el que ya el diagnóstico es poco alentador y de repente se recuperan. Y pasan unos días o pueden pasar unas cuantas horas como si tuvieran algo pendiente por terminar, alguien a quien ver, alguien a quien estaban esperando. Y de repente comen bien, se sienten como si no hubiera pasado nada. Y a las pocas horas o días, ¡pum!, mueren.
se desconectan, como si ya hubieran terminado la tarea, y pareciera que con el Papa Francisco pasó algo así, porque fue justo terminando la Semana Santa en que ya algunos compromisos, es decir, apareció, participó, ya las condiciones no eran para nada aptas, iba en silla de ruedas ya muy cansado, no podía realmente hablar, dio su discurso que iba a decir el último día a la persona que le asiste, o sea, ya todo estaba muy forzado, pero él estuvo ahí, él participó, él extendió lo más que pudo su ánimo, y bueno, la divinidad se lo permitió. Y ahí estuvo. Todavía le preguntó un reportero, ¿cómo está? Estoy sentado. Fue lo que respondió César. Sí, y él sí le lavaba los pies a presos, porque los anteriores papas hacían lo mismo simbólicamente, pero eran novicios los que se sentaban ahí, él pasaba, les echaba agüita y los secaba el papa. Pero el Papa Francisco sí iba a cárceles y sí lo hacía con presos de a de veras. Entonces esa fue una de las innovaciones que daba para dar imagen del interés social que él tenía por los más necesitados. Se preguntaba cuando iba, ¿por qué ellos están aquí y no yo? Sí, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dicen que era amigo de ladrones, ¿no? Que en realidad Dimas y Gestas no eran ladrones, debieron de haber sido también personas insurrectas, porque de otra manera un simple ladrón no lo habrían crucificado. Seguramente no eran simples ladrones, eran personas insurrectas. Era una de las curiosidades ahí, y decían que él era muy amigo de ladrones, de gente necesitada, nuestro Señor Jesucristo, y la únicos que ataca, que hay un ataque violento, es a los banqueros, a los que llevaban los préstamos y todo eso en el templo. A ellos sí los ataca fuerte, les da sus fuetazos, pero fuera de eso no hay ningún otro personaje que en los evangelios aparezca como objeto de su furia. Pues seguirán los honores fúnebres del Papa Francisco. Decidió no ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Como todos son los herederos de San Pedro, ocuparon su mismo cargo, vamos a decirlo, ahí los entierran. Él dijo no, y yo quiero una cosa sencilla. Los meten en 3, pues, ataúd. No, porque no es un ataúd, no, sino uno es de metal, soldado. No sé si puede ser un ataúd. Pues un ataúd de metal. ¿Sí? Sí. No, sarcófago, bueno. Cambió, dejó en su testamento que se cambiaran esos protocolos. Oye, y también creo que él No pidió creo que no pueda cambiar, ¿eh? ¿Qué? Él lo pidió así, se lo van a está diciendo conceder. La electrónica, espérenme. Él pidió que no lo... va a estar abierto el féretro y que no estuviera en alto, que estuviera al nivel del suelo, del piso. Para los homenajes. Exactamente, sí. Ajá. Y descubierto, y además, bueno, eso pidió un féretro sencillo, no va a haber cambios de féretro. Y bueno, me llamó la atención que su anillo también no era de oro como todos acostumbraban, su anillo fue de plata. Y no sé si lo irán a destruir porque parece que se destruyen al término, ¿no? Sí, pero no lo van a guardar en el museo según los primeros datos, César. Sí, él decidió que no lo pusieran en el catafalco. El catafalco es una plataforma donde se acostaba antes al Papa para que lo pudiera ver la gente, y ven alto, ¿no? Ahora va a ser a ras de más abajito, a ras casi del suelo. Además, la liturgia, que decía que había que darle con un martillito de plata, un martinete en la frente por 3 veces y llamarlo, Francisco, estás ahí, Francisco, que ya eso no se iba a hacer, que iba a dar fe un médico, y que el camarlengo es el que está encargado de firmar la constancia de la muerte del Papa, y entonces ya suenan las campanadas, etcétera, etcétera, pero ya Levario la hizo más sencillo. Oye, eso que se apoya en el médico fue otro de los detallazos que a mí me gustó del Papa. Apoyó a las vacunas.
Es que realmente después de Juan XXIII, para ser papa, fue el papa más de izquierda que ha habido después de Juan XXIII, porque Juan XXIII sí se fue a fondo al reconocer los derechos de los obreros. Pero después de él, yo creo que el papa que ha sido un poquito más de izquierda ha sido el Papa Francisco. Tanto es así que ya vimos a ¿cómo se llama? El argentino, Milei, como después de que le dijo cosas muy feas de la mamá del Papa, ahora ya instituyó 7 días de luto. Se repite, arrepentido, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Qué bueno que sea así, pero sí fue una gente que además reconoció los derechos de los homosexuales y de todas las variantes que hay en percepción de la sexualidad, lo reconoció. Y una de las últimas pues diatribas que hizo fue contra el presidente de los Estados Unidos por la forma en que trata a los inmigrantes. Estuvo hablando también de eso. Hace poco, acuerdo, con una de las últimas personalidades con las que se entrevistó fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, y ahí hizo reclamos Marco Rubio. Por lo que no, con J.D. Vance, con J.D. Vance, y ahí hizo reclamos por la forma en que estaban tratando a los migrantes en los Estados Unidos. O sea, tuvo un papel mucho más de derecha, mucho menos conservador que cuando menos sus otros dos ancestros, tanto Juan Pablo II como Ratzinger, que fue muy conservador. Vamos a ver ahora hacia dónde va el péndulo, a ver si existe la ley del péndulo, y ahora nos ponen a otro conservador, porque fue bastante revolucionario. Hay que señalar que logró elegirse porque él se mimetizó como conservador toda su vida. Él, sobre todo, por ejemplo, en la Argentina, cuando fue arzobispo, él discutía amargamente con Cristina Kirchner, ¿no?, sobre las leyes que eximían a los homosexuales y la legislación, la legalización del aborto, todo eso. Se oponía, se suponía muy conservador. Cuando es elegido tomando en cuenta eso. Y como a los 3 días, pues ya se revela como un reformista total, ¿no? Y pues su muerte viene como un gran alivio para la derecha. Sin duda, Donald Trump está encantado con que se haya muerto, y Donald Trump tiene su candidato entre los cardenales que aspiran a sucederlo. Hay un ultraconservador ahí que está perfecto para Donald Trump, y en general para los duros, no tanto los conservadores, sino los autoritarios de todo el mundo. Está muy bien visto por ellos este personaje que ponen como favorito. Y claro, pues se peleó con muchos de ellos, con muchos de los tiranos actuales. El Papa Bergoglio los increpó claramente. La sencillez se aplicará al ritual funerario. Francisco dejó establecido que no se utilicen los tradicionales 3 ataúdes, ciprés, plomo y roble, sino un único féretro de madera. La exposición del cuerpo será breve y sin, como decía César, catafalco elevado, como se hacía hasta ahora. El protocolo, modificado por él mismo en 2024, propone una ceremonia más íntima, centrada en la oración, sin honores de jefe de Estado ni procesiones excesivas. Será una misa simple en la Plaza de San Pedro, pero con acceso limitado. Este rediseño de despedida apunta a devolver al Papa su figura pastoral, dejando atrás la imagen al líder público o símbolo del poder. Francisco eligió vivir con humildad y morir con
sencillez. Su sepultura lo representa fielmente. Con este último acto, el Papa Francisco lanza una señal poderosa a sus sucesores y a toda la estructura eclesiástica. Su muerte no solo cierra un ciclo histórico, sino que abre preguntas sobre el futuro de la institución y el tipo de liderazgo que emergerá en breve. Pues viene la convocatoria para elegir uno nuevo. Si no es el PRI. Pues El cónclave. el cónclave, pues es la convocatoria, porque fíjate que hay más de los que se necesitan. Entonces muchos les van a decir, híjole, pues usted ya no venga porque ya está muy viejo. Usted no venga porque su voto no me interesa. Pues así es. Hay muchos que pueden votar y que van a quedar fuera de la votación. ¿Cómo van a decidir eso? Eso va a ser muy delicado. No creo que puedan ¿No crees que puedan qué? hacer eso. ¿Lo van a hacer? Sí, claro que sí. Lo van a hacer, Mario, no es que no. Es como esto del funeral. ¿No crees que puedan? Ya lo cambió. Ya dejó nuevas reglas. Y por eso, como dice César, el punto es quién sigue. ¿Quién y en qué condiciones? Pero él dejó sembrada ya la iglesia de gente de su visión. Pero no todos ellos van a poder votar. No todos los cardenales tienen derecho, incluso los que tienen más de 80 años no pueden participar. Tiene sus normas, el cónclave. Sí. Normas muy rígidas. Exacto, y eso es lo que va pues a desatar. Así es. No pueden ser votados quienes tienen más de 80 años, ya no pueden ser electos. Papas sí pueden votar, pero no pueden ser votados. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos arretes, ¿no? Tenemos nuestro candidato que todavía ahí anda. ¿Qué pasó? Ya en serio. ¿En serio? Pues es No, mexicano. Tenemos dos que pueden votar, que van a ir. Pero tú de verdad crees que tienen alguna probabilidad. Pues hay una película premonitoria al respecto, a ver si... Esa película es una película. Por no decir que es una mafufada. Pues a mí me ilusionó mucho. Ojalá y tuviéramos un papa mexicano. Bueno, apuéstale. Te volverías millonario si gana Jaime. Bueno, hay un dicho, que dicen, el que entra al cónclave papa, sale obispo. Es decir, no gana el favorito, nunca gana el que todos ven como favorito, nunca gana. Entonces, pues sí, se divide en dos, ¿no? Los conservadores y los no tan conservadores, porque hablar de izquierda o derecha en el Vaticano es un poco raro. Todos son conservadores, nada más que hay unos más conservadores que otros. Por ejemplo, Francisco no le metió mano al ordenamiento de las mujeres, por ejemplo, o al celibato, por ejemplo. Por ahí no, pero sí a los dineros mal habidos o mal manejados en el Vaticano, que fue una de las razones por las cuales Ratzinger se hizo a un lado. Sí a decir que los homosexuales no eran criminales, que sí era un pecado, pero no era un crimen. En fin, cosas muy importantes, pero no era tan radical. En realidad no concretó, como él diría, no metió gol. ¿No? Estuvo ahí haciendo jugadas y que los divorciados y que las mujeres y que los homosexuales, pero no concretó en gol, César. Uy. Sí hizo, por ejemplo, subsecretaria Nathalie Becart. Era subsecretaria del episcopado, o sea, tenía un cargo importantísimo, lo que nunca había sucedido. O sea, sí, digamos que no fue muy contundente porque no ordenó sacerdotes, pero iba dando los pasos
como debe ser en un estadista que está al mando de una institución tan importante y que ha tenido tanta permanencia en la historia de la humanidad, pues hacen las cosas muy poquito a poquito, pero ya hacer la subsecretaria del episcopado, pues ya es un cargo muy importante el que le dio. Entonces sí estuvo ahí poquito a poquito, pero sí fue avanzando la imagen de la mujer durante su regencia, y digo, durante su monarquía. Vamos a ver por qué. Es un monarca, ¿no? El único caso de monarca electo es el caso del papado. No hay ningún otro que sea y además fue muy interesante porque es el primero después de 1300 años de ser declarado papa, uno que no es europeo. Eso estuvo muy, muy interesante para él, fue un gran logro, además fue el primer papa que pertenece a su orden, él era jesuita, es el primer papa jesuita que existe. Entonces hizo cosas, fue un papa muy diferente, fue un papa un poquito, yo sí creo en las denominaciones anteriores, creo que hay izquierda y hay derecha, y este fue más revolucionario que todos los papas anteriores, sin duda alguna. Pues vamos a ver, porque entre los que quedan hay un asiático, entre los que se nombran, hay uno que tiene 65 años, que sería muy joven para esa elección, y tuvo una repercusión, como dijeron ustedes. Hasta Donald Trump bajó las banderas a media asta. Sí, viajó a Italia. Claro, va a viajar a los funerales. Con su esposa. Va a estar presente Donald Trump. Es la única vez que he visto que Putin y Zelensky coinciden en la opinión hacia alguien. Los dos hablaron bien del Papa y de cómo, pues la plática que no tuvo frutos, pero que realizó con ellos, en todo el mundo se sintió y se le dio el valor que tuvo a este hombre. Así que el que sigue tiene un paquetazo. Sí, Dora. Sí, así es, y yo me inclino a pensar que va a ser nuevamente un italiano. Dentro de los candidatos hay dos muy fuertes, uno de su línea del Papa Francisco, y mencionaban también que gran número de los que van a participar en el cónclave fueron elegidos por él, con ideas muy similares a él, aunque sí mantuvo una ala mucho más dura, que fue inamovible. Pero lo que sea, estadistas a favor, en contra, todos están apuntados para ir a sus funerales, a sus honras fúnebres. El mismo Milei está empacando para pasar lista, qué cara dura, como dicen ellos, de ir a los funerales. Sí, después de las declaraciones públicas que hizo, aunque haya habido una reconciliación, se retractó, hoy declara que ha sido un honor haberlo conocido, pero más allá de la oposición política que existía, él era representante, o es representante de un país de donde emerge el Papa. Y el Papa no es argentino, es internacional, es mundial. Y creo que como estadista estaba obligado a mantener cierta prudencia en sus declaraciones. Pero en fin, el señor va, muchos otros van, y se espera que sea todo un evento. Contrario a lo que tal vez el mismo Papa quería, ¿no? Él habló, me encantó la frase, vivir con humildad y morir con sencillez. Creo que eso refleja totalmente la vida, el tiempo que estuvo, no solo como papa, sino como sacerdote, como ser humano, antes, durante y después. Creo que este fue su lema. A mí, humildad y sencillez. Al contrario, me convence que vaya Milei. Qué bueno que va Milei, al ser argentino, porque de ahí es ni hablar. No es del mundo, es argentino. Y luego tuvieron un encuentro que a mí también me gustó mucho, con base en las enseñanzas que da esa religión. Uno fue y le ofreció disculpas y le dijo,
perdón, me pasé, estaba en una campaña y cometí un error. Y el otro dijo, te perdono. Y esa es la base de esto. Si hay no hay mejor enseñanza que esa. El reconocer que uno se equivoca y pide disculpas, y el otro que las acepta y ofrece el perdón. Qué bueno que va Milei. Yo al revés lo veo a todo dar, y desde que se reunieron, que uno haya dicho me equivoqué y que el otro diga, no hay problema, mi hermano, te entiendo. Para mí es la enseñanza de esa religión. Sí, pero fíjate que uno de los puntos que impidió, antes de que estuviera ya en una fase crítica de salud, que regresara a Argentina, fue precisamente la discrepancia política que tenía, y lo hacía por proteger a su familia. Solo queda una hermana que también está, pues ya mayor y en un estado crítico, no puede viajar al Vaticano, y el Papa, pudiendo viajar, jamás volvió por la discrepancia política que había y no quiso crear un mayor conflicto, que se recrudece ante las declaraciones de Milei, que después viene toda esa enseñanza cristiana católica de humildad, como tú lo mencionas, sí, pero en su momento fue un grave obstáculo para que él pudiera regresar. Ahora, ¿me permites un paréntesis? Milei ya domó el toro. Milei ya está arreglando las cosas en una economía que estaba para la basura. Estaba quebrado. Ya le dio la vuelta al problema. Así que sus peores enemigos tienen que reconocer que era lo que necesitaba el país. Ni hablar. No le puede uno negar el éxito económico que ha logrado ese hombre. Puede ser, vamos a esperar. Ahorita sí, efectivamente, la economía en Argentina está resurgiendo. Sí es un momento importante que están viviendo los argentinos, pero vamos a ver, el chiste no es que salga a flote, sino que se mantenga, que se sostenga, que sea multifactorial el efecto, no solamente en una línea. Vamos a ver con el tiempo si logra consolidarse, y entonces sí, el reconocimiento no solo de los argentinos, sino de América Latina puede ser un gran ejemplo para muchas otras economías. Pero esperemos, vamos a ver. Yo soy mucho de que el tiempo es tu mejor aliado porque te da la razón, o es tu peor enemigo porque te demuestra tu error. Entonces vamos a esperar, no cantemos victoria. Yo ya la canto porque ya les dio oxígeno, y a veces te estás ahogando y necesitas respirar, César. Bueno, les dio oxígeno con un préstamo que le dieron de los Estados Unidos, pero la cantidad de pobreza que existe en Argentina es una cantidad históricamente alta. Se redujo. Pues sí, bueno, pero es que lo que pasa es que aumentó demasiado la pobreza, y esa pobreza aumentada la redujo. Pero eso no quiere decir que haya recuperado los niveles anteriores de pobreza. No, pues tampoco. Sigue habiendo muchos pobres. Tampoco. Argentina no está de ninguna manera en una situación boyante como la estuvo a principios del siglo pasado, donde llegó a ser hasta una potencia. Y que se más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Vamos a ver, como dice la doctora, vamos a darle un mes siquiera, porque es que esas cifras son actuales respecto de lo que ya había bajado. Es como si yo te digo, en mi casa había 10 pobres, después hay 100 pobres y después lo bajo a 50 pobres. Bueno, pues sí bajé la pobreza, pero respecto de los números históricos no los bajó. Ya bajó la inflación, ya bajó la pobreza, han funcionado sus políticas, así que ni modo. Sergio Rodríguez, ya dejen de hablar tonterías del Francisco y del catolicismo. No todos los que escuchamos el programa somos católicos idólatras como ustedes. Pues la serie de homenajes que estamos viendo alrededor del mundo habla de cómo era importante para los no católicos. Eso es lo interesante de esto. Un personaje histórico de la vida política del mundo de una relevancia inaudita.
sobre todo porque vino a revertir una serie de estropicios que hizo Juan Pablo II en la estructura de la propia iglesia, la regresó varios siglos en su tolerancia interna, la convirtió de nuevo en una institución despótica, y logró aliviar esa terrible decisión de Juan Pablo II de acabar con la teología de la liberación. Los abusos sexuales. Eso es también una cosa que por lo menos los enfrentó, no simplemente pues lo reprobó levemente como su antecesor o como Juan Pablo II. Ándale. De 72 años en Coyoacán, la señora Guadalupe González Ruiz. Escuché en noticieros de radio en 970 de AM con Joaquín López Dóriga y José Cárdenas que están haciendo apuestas de dinero para saber cómo van a elegir al candidato que sustituya al Papa Francisco. ¿Ustedes saben si es el clero o son ciudadanos quienes están apostando? Me parece una falta de respeto. No son apuestas de caballo. Gracias, les envío saludos. Pues fíjese que sí, y ya hay millones en esa bolsa. Hay gente que le apuesta a todo, y hay sitios de apuestas que aceptan el apostarle a todo. Y le doy otra razón para ver esos números. Casi siempre son los que le atinan. Casi siempre son los más acertados en quién podría quedar. Así que por eso me atreví a decir que hay un asiático entre los... porque es de los que mejores apuestas tiene. Y tienen más probabilidades. Y hay millones en eso, Dora. Sí, hay que recordar que hay un estado en la Unión Americana que apuesta hasta por las uñas o el chicle de Elvis Presley. No, en Las Vegas se vale cualquier tipo de apuesta, pero han surgido muchos sitios interactivos que están respaldados y que tienen pues credibilidad, y ha sido una tradición apostar siempre en cuanto a los candidatos o las personas que pudieran llegar al papado. Es filipino y es uno de los más jóvenes, si no me equivoco. 6.55. ¿Y el candidato? El candidato por excelencia, incluso de parte de su santidad, de Papa Francisco. Las apuestas van por él. Es el que mejor colocado está. Y usted puede entrarle. No es que Las Vegas. En todo el mundo puede uno apostar a través de ahora del internet.